Ok, muy bien, mis hermanitas, pues vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, y vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Padre, por esta noche, por este momento, Padre, que podemos reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Te doy infinitas gracias por tu amor tan grande, por tus bendiciones, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Señor, y esta libertad de poder estudiar la palabra, Señor, tu palabra. También, Señor, porque tenemos los medios para poder conectarnos, Señor, y estudiarla juntas. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, rogándote que seas tú, que seas tu Espíritu Santo el que tome este tiempo, que tome el control de mi boca, de mi mente, de mis palabras, Señor, de todo lo que tú quieras enseñar, Padre, que solamente yo sea un vínculo. Te ruego por cada una de mis hermanitas, Señor, y por mí, Padre, para que esta palabra sea de edificación, Señor, para que podamos tomarla, eh, pues de ti, mi Dios, que viene de ti, que hables a nuestras vidas, que podamos entenderla, que podamos meditarla, que caiga en buena tierra, mi Dios, que podamos entender lo que tú quieres decirnos y que también tengamos un corazón dispuesto y humilde para aceptar esta enseñanza, mi Dios, y también que se quede guardada, Padre, en nuestras vidas. Te ruego por las hermanitas que si andan fuera, si andan trabajando y han de llegar para conectarse, mi Dios, seas con ella, las acompañes, las guardes, Padre, y que este tiempo sea de bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanitas, vamos a comenzar. Y pues estamos en la epístola de Tito. Vamos a ver el capítulo 2, los versos 9 y 10. Y la palabra dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí, como pequeña introducción, les voy a platicar que la esclavitud en aquella época era, era muy cruel, ¿no? Era violenta y era muy marcada, pero al mismo tiempo era algo común, era una práctica común. Y fíjense qué manera tan sabia por parte de Pablo para abordar este asunto. Y Pablo le dice a Tito que exhorte a los siervos para que se sujeten a sus amos. No le pide exhortar, ni corregir, ni amonestar a los amos, sino está dirigido para que Tito exhorte a los siervos. Y nos podría parecer injusto, un poco absurdo y tal vez hasta más cruel que la misma práctica, pero no, Pablo instruye con sabiduría. Él no reprueba ni condena dichas prácticas, tampoco insta a la rebelión, sino lo que hace es aconsejar conforme a la palabra, conforme al Señor, lo que nos enseñó el Señor Jesús, y conforme a lo que el mismo Señor Jesús haría. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña la manera en cómo podría destruirse ese espíritu de esclavitud. ¿Cómo? Pues con los principios del amor y la gracia restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que está disponible para todos por igual. La siguiente clase nos va a compartir Anita acerca de la gracia, que es el versículo 11. Pero bueno, aquí vemos que entonces Pablo aplica lo que él mismo les enseñó a los romanos en el capítulo 12:21, que dice: vence con el bien el mal. Y la situación de esclavitud, hermanitas, siempre fue lamentable, fue algo terrible, fue muy lamentable en todas las épocas en las que esto existió. Y no tenía nada que ver con el sistema ni con la época en sí. El problema estaba y está en el corazón del hombre. Así que aplicar el amor de Dios como principio y fundamento pues para todo en nuestra vida es la clave.
Y ese todo, por supuesto, incluye las relaciones humanas en todos los sentidos. Una de las cosas que más le importa a Dios es cómo nos relacionamos o la interacción entre nosotros, entre los prójimos. De hecho, ese es el segundo mandamiento, ¿no? El de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor está muy interesado en esto y en nuestras actitudes. Bueno, sabemos que Dios es amor y lo leemos en Primera de Juan 4, del 7 en adelante, pero en el versículo 8 específicamente nos dice, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el Evangelio es esto, también como nos dice Juan 3:16, por amor Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por el amor que Él tenía a la humanidad. Bueno, entonces vemos que Pablo usa ese recurso y le aconseja a Tito eh, que cómo deben comportarse los siervos para con sus amos, para ganarlos, pero sobre todo para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador y también reflejar el poder transformador de Dios en nuestras vidas y glorificarle a Él. Pues muy bien, vamos a ir desglosando punto por punto en estos dos versículos y vamos a enfocarnos en el área laboral, pues ya que aquí habla como de siervos o también puede ser como empleados, entonces ahorita nosotros, ya saben, lo aplicamos a la actualidad y vamos a, a enfocarnos dentro del área laboral y cómo debe ser nuestra actitud y nuestro carácter al respecto. Y yo titulé la clase de hoy El carácter del obrero cristiano. Entonces, ahí al principio del versículo 9 nos dice que los siervos se sujeten a sus amos y sujeten es la palabra upotazo, así como suena con H, upotazo, doble S, y esta se usa en el área militar. Nos habla que es referente a la relación del soldado y su superior. También la palabra sujeten es un verbo imperativo pasivo. También es un mandato al sometimiento voluntario. Y bueno, esto requiere de obediencia, ¿no? Por parte del siervo o del esclavo. También respeto. Y nosotras al desempeñar las labores, ya sea si trabajamos en una oficina, en una empresa, en una fábrica, en algún negocio, escuela, etcétera, ahí seguimos órdenes, ¿verdad? Seguimos indicaciones y debemos realizar nuestras labores en tiempo y forma, hermanitas, con eficiencia, obedeciendo a la autoridad, que es nuestro jefe, y también respetando esa línea de autoridad. Hay personas que de entrada ya tienen un problema o un conflicto con la autoridad que les cuesta, ¿no? Les causa ahí algún conflicto, como que tienen, como si no toleraran esa figura de autoridad. Si es tu caso, debes pues reflexionarlo, analizarlo, ser honesta contigo misma. Ahí en oración preguntarle a Dios, híjole, bueno, o sincerarte contigo misma y con Él y decirle, quizás si hay algo de esto, muéstrame por qué o en qué momento surgió. Normalmente pasa en la niñez o algún evento por ahí en la adolescencia, algo que causó que tú tuvieras como un conflicto con la autoridad. Entonces, esto es algo que te estorba en tu día a día, te estorba en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, de hecho, pues y con la autoridad, porque pues siempre vamos a tener alguna autoridad, ¿no? En alguna, no solo en nuestro trabajo. Entonces, aquí es importante que tú veas el porqué, que lo traigas a los pies de Cristo, que lo pongas ante Dios y que haya ahí pues una sanidad. El obedecer y sujetarse a los jefes aplica en cualquier tipo de trabajo, hermanitas. Si somos empleadas, obviamente tenemos un jefe, tenemos a alguien arriba de nosotros, alguien a cargo. Y si no trabajas fuera de casa, si, no sé, a lo mejor eh, aún no eres casada o aún vives en casa de tus padres en este caso serían tu autoridad. Como lo vemos en Efesios 6:1 y en Colosenses 3:20. No los vamos a leer, pero si quieren anotarlos. Aquí nos habla, estos dos pasajes nos hablan de, el Señor bueno, a través de Pablo nos dice
que obedezcamos a nuestros padres, porque esto agrada a Dios. Entonces, nuestros padres serían nuestra autoridad. Si trabajas en la iglesia, si es tu caso, el líder a cargo viene siendo tu jefe, tu autoridad. Lo mismo aplica en el gobierno, en cualquier institución, incluso dentro del matrimonio, hermanitas, el marido está como cabeza, el marido ha sido puesto por Dios como una autoridad. Y debemos cumplir lo que nos toca, lo que se nos pide al 100% y con eficiencia. El hecho de ser hijas de Dios, también tenemos que tener cuidado, porque no nos debe de llevar a cometer el error de creer o de pensar que gozamos de ciertos privilegios y que este pensamiento nos lleve a ser indisciplinadas, irresponsables o abusivas. Por otro lado, el lugar de trabajo suele ser un campo fértil para sembrar o para el evangelio, para evangelizar. Por ejemplo, si tu jefe no conoce de Dios y nunca ha pisado una iglesia, si nadie le ha hablado de Cristo, tú podrías ser el único acercamiento que tenga eh, al cristianismo. Por ejemplo, en aquella época los esclavos, aunque la mayoría eran tratados cruelmente, duramente, eran golpeados, eran sobajados, incluso sometidos a muerte, a muchos se les encomendaban tareas de un alto grado de responsabilidad y también se les daba cierta autoridad sobre otros. Se les encomendaba administrar casas grandes o muchos bienes, también haciendas o granjas familiares, y algunos podían tener incluso mayor conocimiento o mayor preparación que sus amos. Probablemente te ha pasado a ti que en tu trabajo actual o en alguna ocasión, o sea, en otro trabajo anterior, tal vez tú tenías una preparación mayor a la de tu jefe o un conocimiento mayor, pero esto tampoco justifica que tú no te sujetes a esa autoridad. Y bueno, aquí no está de más mencionar que en el caso de que algún jefe, alguna autoridad nos pida, o sea, en la orden o en la indicación, algo indebido, algo que vaya contra la palabra, contra nuestra fe, pues no debemos obedecer, teniendo la confianza y la certeza de que Dios nos respalda, de que Dios está con nosotros. Si Dios ve que tenemos la intención de hacer lo correcto delante de sus ojos, Dios nos va a respaldar. O sea, no tengamos miedo de que haya alguna consecuencia o alguna reprimenda al respecto al negarnos a obedecer alguna acción que sabemos que está mal. Y aquí, por ejemplo, en Hechos 4:19 y Hechos 5:29 nos habla o nos dice que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí aplica esto, ¿no? Si va a haber algo, si nos están dando una indicación de algo que va en contra de la palabra, pues primero debemos obedecer a Dios. Y bueno, aquí continúa diciendo el versículo 9, y que agraden en todo. Al decir que agraden en todo, no se debe de tomar como un todo absoluto, hermanas, eh, porque es lo que acabamos de ver en el punto anterior, ¿no? Si hay alguna orden o algo que es incorrecto, estaría contradiciendo lo que vamos a ver ahorita al final del versículo 10, que dice que si aceptamos algo pecaminoso, ciertamente ya no estaríamos adornando la doctrina de Dios. Bueno, agradar es caminar esa milla extra, es hacer las cosas de buena gana, con una buena actitud, que tu desempeño y tus resultados sean satisfactorios para, para tu jefe. Entonces aquí te pregunto, ¿estás tú comprometida a realizar tu trabajo de manera excelente? La palabra agraden es, o viene del original griego, euarestos, así como suena, euarestos, y esto nos habla que es en relación a ser aceptable y agradable a Dios. Debemos obedecer y agradar a los amos terrenales también, porque haciéndolo de corazón, agradamos al Señor. Y lo debemos hacer como para el Señor. Esto también lo leemos en Efesios 6, del 5 al 8. Y vamos a leer, Anita, si me quieres ayudar a buscar Colosenses 3,
22 y 23, porfa. Sí, padre. Ajá, Colosenses 3, 22 y 23. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gracias, Anita. Entonces aquí vemos, ¿no? Que no debe ser como para el ojo, o sea, para que nos miren o para agradar. Aquí podría sonar un poquito contradictorio porque dice, bueno, nos está diciendo que agrademos en todo y por fin sí o no. Pero no, o sea, se refiere obviamente y aquí es donde debemos que tener ahí, estar como cuidadosas o atentas, identificar qué nos mueve, ¿no? O sea, estamos buscando agradar, pero ¿por qué? ¿Qué es qué nos mueve? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Entonces, esa intención en realidad debería ser agradar a Dios. Y sabemos que si yo estoy obedeciendo y estoy agradando a mis jefes, pero no por quedar bien, no por ganar algo, no por intereses personales, sino por obediencia, pues estoy agradando a Dios. Y lo principal es eso. Y también lo primordial debe ser que Cristo sea glorificado a través de mi buena conducta y de mi obediencia. Y bueno, y no para llevarnos nosotros las palmas o ya saben, ¿no? Los aplausos o para que, alimentar el ego, hermanitas. Entonces, bueno, el siguiente punto nos dice ahí en el 9 al final, que no sean respondones. Y aquí viene de la palabra antilego, que es hablar en contra de, es alegar, es contradecir, protestar, contender, estarse quejando con otros, por ejemplo, otros compañeros de trabajo. También nos indica que es ser rebelde. Y esto de que no sean respondones es que no refunfuñen. Es trabajar sin quejas, sin murmuraciones. Ser respondones es lo opuesto a ser sumisos y agradables para con nuestros jefes. En la actualidad, yo creo que ustedes se habrán dado cuenta también, es como muy notorio que donde el egocentrismo y la autoexaltación están a tope, ¿no? Eh, Se ha convertido en un estilo de vida y desafortunadamente no están exentos muchos cristianos. Y no está mal que haya libertad de expresión, que a lo mejor ahí en tu trabajo o donde tú te desenvuelves, te den esa confianza de que tú puedas expresar alguna inconformidad o dar puntos de vista o sugerencias, pero todo tiene que ser con respeto y sobre todo respetando a esa autoridad. Em, También, bueno, aquí debemos tener cuidado de no hacerlo únicamente por oponernos o por, ¿cómo se llama? Por rebeldía. También tenemos que tener cuidado de no estar alborotando a otros, a otras personas, a otros compañeros de trabajo y de no estar incitando a la rebelión. Recuerdo aquí, les voy a platicar un ejemplo. Bueno, algo que nos platicó Eli y ya le pedí su autorización para volverlo a platicar. Algo o que sucedió en su trabajo. Y a ella le estaban, una persona fue a dar como ahí como la queja con el director y estaban, digamos que, pues, haciendo como acusaciones falsas, ¿no? O argumentos falsos, infundados. Y era algo que obviamente pues a ella la podía perjudicar. Y ella, pues de momento sí se sacó de onda, estaba preocupada. Pero aquí Eli no fue respondona, no, no, bueno, o sea, acató las indicaciones que le dijo su jefe y su jefe le dijo, o sea, hay que seguir los protocolos, hay que seguir como debe ser, o sea, tú vas a responder a lo que están diciendo y tú vas pues, a probar, ¿no? Lo contrario. Y pues así fue, o sea, de él y de entrada, pues, ya saben, vino al Señor y confiando en el Señor que la iba a respaldar. Y pues así fue, hermanitas, efectivamente, pues no procedió tal cosa, o sea, porque estaba infundado, porque no había pruebas, porque era algo falso. Y al final Eli, pues, eh, hizo su parte, ¿no? De seguir las indicaciones de su jefe
de obedecer, de sujetarse, y al final el Señor la respaldó, y pues no procedió esa injusticia. Entonces, para que tengamos nosotros esa confianza en un momento dado, ¿no? Y en el versículo 10, el siguiente punto sería no defraudando. Y la palabra es no fiso, con PH y Z, no fiso, que es apartar a un lado ganancias personales inapropiadas. Es como robar o enriquecerse por medios ilícitos. Son esos pequeños hurtos o robos a pequeña escala, hermanas, que que de repente pues pueden estar sucediendo, ¿no? En aquella época, por ejemplo, algunos esclavos que tenían a su cargo, como les mencionaba hace rato, administrar los bienes, ¿no? Las casas, las haciendas, y tenían muchas cosas a su cargo, o sea, bienes, materiales, en fin, tenían la oportunidad de robar y lo hacían así como en pequeñas escalas, como para que no fuera tan notorio, para que no se dieran cuenta, o si no, de repente decían, no, pues se perdió, se descompuso, no, ya no lo encontramos. O también se justificaban con ellos mismos pensando que eso se les debía, que por tanta explotación y tanto abuso, tanto maltrato, pues casi que les debían, ¿no? O sea, que ellos se merecían y se les debía eso. Y pues claro que no, o sea, nunca se va a justificar una, una conducta así. Tomar lo que no es nuestro, hermanitas, es robo, tal cual. O sea, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y quizá tú, en tu trabajo, tienes a tu cargo, pues, cosas materiales, productos, no sé, cuentas de clientes, cuentas bancarias o incluso efectivo. Tal vez eres una empleada de confianza o a lo mejor no, pero tienes acceso a ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado de no caer en la tentación. Siempre habrá la oportunidad de hacer lo bueno o lo malo, o sea, de elegir. O sea, siempre, todo el tiempo ante nosotros, siempre tenemos esa oportunidad de elegir. O sea, estamos en constante toma de decisiones. Cuando se te presente una situación así de hacer un fraude, de hacer este, algún mal movimiento o algo por ahí, ¿qué vas a decidir eh, ante eso, no? Por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor no nada más es hablar de efectivo o de dinero, ahí donde tú estás trabajando, por ejemplo, suponiendo que trabajas en un restaurante, pudieras estar agarrando comida, ¿no? Pudieras estarte llevando algo a tu casa, pudieras estar agarrando, no sé, insumos, o sea, despensa, eh, alguna materia prima, ¿no? Si trabajas en una bodega o en un almacén, igual, o sea, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre va a estar la oportunidad o siempre va a estar ahí como la tentación. Y, y no solo eso, fíjense, también podemos estar robando horas, robando tiempo. Si tú estás llegando tarde a tu trabajo, estás robando tiempo, le estás robando a la empresa. Si te estás yendo antes de tu hora, bueno, de que concluya tu horario laboral, también estás robando tiempo. Al salir a comer, si tú te estás tardando más del tiempo que está establecido, también estás robando tiempo. Al estar ahí desempeñando tu trabajo, si no estás dando el 100, si no estás dando los resultados, si no estás trabajando para lo que se te contrató, también estás robando tiempo. Entonces aquí vamos a tener pues cuidado, hay que pensarle, hay que meditarlo, hay que ser honestas. Y hay una frase que no recuerdo con exactitud, pero dice más o menos así: tú te avergonzarías de lo que haces mientras nadie te ve. Y bueno, sabemos que Dios sí nos ve. Y pues no defraudemos, no faltemos de esa manera, no fallemos a las personas que confiaron en nosotros para contratarnos, a las personas que nos están pagando. No te defraudes a ti misma. De repente cuesta ganarse la confianza, pero es muy fácil perderla, ¿no? O sea, en un momentito, pues puedes perder la confianza que te tiene una persona. Y pues no te defraudes a ti misma o a Dios. Bueno, Dios es Dios y no sé si como tal realmente podamos defraudarle, pero algo que estoy segura es que sí lastimamos o sí le duele en su corazón si nosotros incurrimos en alguna falta. Y al final nosotras perdemos más, o sea, no vale la pena, creo que ni por dinero ni por alguna cosita creo que vale la pena.
Y entonces tenemos que decidir poner freno a eso, si es el caso, ¿no? Muy probablemente este pecado, esta falta, fue la que cometió Onésimo. No sé si ubican, si recuerdan a Onésimo, contra Filemón. Filemón es una epístola súper bonita, no sé si ya la leyeron. Es una enseñanza de amor, de súplica, de humildad por parte de Pablo. Y Pablo le dice a Filemón en el versículo 10 y 12, se los voy a leer. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. En los versos 15 y 16 le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, aquí nos da a entender, no da muchos detalles, pero nos da a entender que por alguna razón, Onésimo, que trabajaba o que estaba con Filemón, se tuvo que ir y ahora Pablo le está pidiendo, pues, acéptalo de regreso, ¿no? Así como que, pues, te lo pido y ya, ¿no? Le dice todo esto. Y fíjense, en el versículo 18 le dice, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, probablemente hubo así un tema, ahí un tema al respecto, pero también nos da a entender que hubo restitución, que hubo perdón. Y para que hubiera perdón, tuvo que haber un arrepentimiento, ¿no? Por parte de Onésimo. No así en el caso de Ananías y Zafira. No sé si recuerdan la historia, está en Hechos 5, que ellos quisieron robarle a Dios. ¿Se acuerdan? Engañaron, mintieron a la iglesia. Les platico así rápidamente, en un tiempo en el que la iglesia estaba muy gozosa, muy contenta, estaban como muy eh, trabajando, ¿no? Para evangelizar y demás, o sea, para la obra. Y los hermanos estaban vendiendo sus propiedades o sus bienes y lo que recibían de esas ventas lo estaban donando. ¿Así me oye? Sí, sí, te oyes, Fabián, que se paró Hola, hola, ya me pasmé. ¿Nos escuchas, Fabi? Hola, hola, ¿sí me oyen? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Tú escuchas? Ah, ya es que ya estaban No sé si pasmadas, está pero bien. ok. Pero ya te escuchas, Fabi. Bueno, ahorita voy a apagar tantito mi cámara. Bueno, mantenerla apagada. Entonces, los hermanos estaban vendiendo sus bienes, ¿no? Y lo estaban donando, digamos, o ofrendando para la obra. Pero este era voluntario, no les estaban exigiendo, no les estaban obligando. Entonces, en realidad, Ananías y Zafira, pues no tenían por qué haber mentido, por qué haber engañado. ¿Se acuerdan que ellos vendieron su propiedad y ahí en el en el proceso, les ganó la avaricia y dijeron, uy, pues vamos a decir que la vendimos en tanto y nos quedamos con una parte? Les digo, no había necesidad de eso, pero finalmente pues lo hicieron. Y un pecado siempre te va a llevar a otro pecado, siempre. Entonces tengamos también cuidado con esto, hermanitas. El, el siguiente punto, ahí en el mismo verso 10 en el que estamos, dice, sino mostrándose fieles en todo. Y fieles, yo voy a prender mi cámara a ver si no se vuelve. Fieles es pistos, que significa fe. En este pasaje aplica también como fidelidad y lealtad. Y bueno, les voy a leer, aquí les voy a dar dos citas, Daniel 6:4 y Colosenses 1:7. Y Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí nos está hablando que es alguien digno de confianza, alguien que se muestra fiel en todo, es digno de confianza. Y vemos que si alguien cumple con el punto anterior,
que era el de no defraudar en automático, pues cae en este punto, ¿no? Es una persona fiel y digna de confianza. Esto es pues, si nosotros nos conducimos de esta manera, es un grande testimonio de nuestra fe en Cristo. Probablemente algunos ahí en tu trabajo te vean feo o les caigas mal por tener la confianza de tu jefe, pero que no te afecte en el ánimo, que no merme tu ánimo, tu fe. Y pues sabemos que ser cristianos y conducirnos de una manera, o tratar de conducirnos de una manera correcta, pues no es fácil, hermanitas, porque pues sabemos que en un ambiente laboral hay de todo y encontramos y vemos de todo, ¿no? Pero curiosamente también al final no es tan difícil, porque primero, o sea, en primer lugar tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, tenemos su guía, su dirección. En segundo lugar, si nosotros siempre estamos buscando el agradar a Dios y el hacer lo correcto, pues Dios nos respalda, ¿no? Como el ejemplo que les platiqué de Eli. Tres, al final los jefes pues siempre van a preferir tener cerca de ellos o poner, o bueno, ajá, poner gente o tener gente cerca de ellos confiable, gente leal, gente honesta, que puedan, que puedan pues encargar los asuntos del trabajo, ¿no? Y aquí vamos a equipararlo, todos estos puntos que acabamos de ver, los vamos a equiparar con una persona común y corriente, así como tú y como yo, y nos vamos a dar cuenta que lo que Dios nos pide sí es posible de conseguir. Y el ejemplo es José, José el soñador, José el hijo de Jacob. Y en Génesis 37, 38 y 39 nos habla, es toda la historia de José, pero aquí en el 37 y en el versículo, en los primeros versículos, nos dice que Josué tenía 17 años cuando andaba apacentando las ovejas junto con sus hermanos. Y su padre Jacob le llama y le manda a hacer algo. Y José le dice, heme aquí. Esto lo vemos en el versículo 13. Entonces vemos que José era obediente, se sujetaba, no andaba ahí refunfuñando, no se andaba quejando, tenía una buena actitud. Él obedecía y seguro buscaba agradar a su padre Jacob, y esto pues como resultado de agradar a Jehová también. También, por otro lado, vemos que después de que fue vendido a Potifar, si recuerdan la historia, sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes, pero finalmente esos mercaderes terminan vendiéndolo a Potifar, que era el guardia de Faraón, y se queda trabajando para él. Y ya brincamos hasta el capítulo 39:2 y nos dice la palabra que Jehová estaba con él, o sea, con José. Y en el verso 3 dice que el mismo Potifar veía que Jehová estaba con José y le prosperaba en todo lo que hacía. Y bueno, José servía a Potifar y seguramente pues también con Potifar se sujetaba, era obediente, tenía buena actitud y hacía su trabajo sin queja. También era sabio, no defraudaba. Y quizá esto pues era desde niño, ¿no? En fin, José era fiel en todo. Tan es así que le nombra mayordomo de su casa y, y le entrega en su poder todo lo que Potifar tenía, imagínense. Y esto lo vemos en el versículo 4 del capítulo 39. Este carácter y fidelidad de José eh, lo demuestra hasta cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, ¿lo recuerdan? Aún ahí José mostró esa fidelidad y pues yo creo que ni lo pensó, o sea, ni siquiera se quedó así como ahí a ver si considerando nada, o sea, salió corriendo, salió huyendo de la tentación, pero justo por su manera tan recta de conducirse, pero pues también por esa fidelidad hacia Potifar, porque incluso le dice a la esposa, ¿no? O sea, pues cómo voy a fallar yo de esta manera si me han puesto o me han confiado todo. Bueno, vemos que lo mandan a la cárcel de una manera injusta. José cae en la cárcel, pero también ahí dentro de la cárcel se gana la confianza de los que estaban ahí a cargo y a su alrededor. Seguramente también ahí era esforzado, era competente y veían ese carácter en José. Y yo creo que me pongo a pensar y digo, José pudo haberse enojado con Dios, haberse enojado con Potifar, con todo el mundo, pudo haberse amargado,
pudo haber contaminado a los que estaban ahí cerca de él, ¿no? Ya saben, con la queja y refunfuñando y demás, pero la palabra no nos dice nada de eso, por el contrario, nos dice que en el versículo 21 y 23 del capítulo 39 nos sigue diciendo que Jehová estaba con él. José no perdió el enfoque ni la mirada en el Señor, ¿no? Tampoco perdió la fe y seguía dando buen testimonio. Yo creo que si José no hubiera tenido estas virtudes, Jehová no hubiera estado con él, porque sabemos que Jehová resiste a los soberbios, ¿no? Pero al mismo tiempo también el hecho de estar y de caminar con el Señor, de ser obediente, también tiene esos resultados o esos frutos, hermanitas, ¿no? El de tener todas esas buenas virtudes, así como José. Bueno, para no hacer la historia muy larga, y seguramente ya la saben, sale de la cárcel, lo llevan con Faraón, pasa todo esto de que le interpreta el sueño y demás. También con él da ese buen testimonio eh, y era muy notorio, era muy visible que él caminaba con el Señor, que Jehová estaba con él, que le respaldaba, que lo prosperaba. Entonces lo nombran a cargo de todo el reino, o sea, bueno, de administrar todo el reino, ¿recuerdan? Eh, Jehová tiene un propósito sobre la vida de José, sobre toda la nación, y llegó hasta ahí para poder mantener con vida, digamos, a todo el reino, para que no murieran de hambre. ¿Se acuerdan, no? De las vacas flacas y las vacas gordas. Bueno, entonces vemos que el testimonio de José, pues todavía, o sea, dentro y fuera de la cárcel, era uno. Digamos que el comportamiento de José era uno, ¿no? En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Él se mantenía firme, era fiel en todo. Em, Vemos ahí más adelante, en el capítulo 41 de Génesis, verso 38, el mismo Potifar dijo, ¿acaso hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínense cómo era José para que el mismo Potifar dijera eso. Y al final todo fue para glorificar el nombre de Dios y para adornar la doctrina de nuestro Salvador, como nos dice aquí el versículo 10 de Tito. Ok, hermanitas, pues todo lo anterior que vimos ya desde el verso 9 y todo este ejemplo que les platiqué de José, ¿con qué fin es? Bueno, con el propósito de adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, como nos dice aquí la segunda parte del versículo 10. Y adornen es la palabra cosmeo, que viene de cosméticos. La idea de este término en su raíz consiste en disponer algo en un orden apropiado para darle simetría, para darle afinidad y belleza. También es el arreglo de piedras preciosas para realzar la belleza de ese algo donde se coloquen las piedras preciosas. Y bueno, que esos frutos, hermanitas, obviamente hay muchos más frutos, ¿no? Estando en el Señor, sabemos que hay muchas más virtudes, muchos más frutos, pero estos que hemos estudiado, bueno, sabemos que caminando con el Señor y bajo su obediencia y bajo la guía del Espíritu Santo, pues hay fruto, ¿no? Esto que acabamos de estudiar, que sea como piedras preciosas en nuestras vidas, que resalten, que brillen, que llamen la atención de otros, pero no para que nosotros brillemos o para que nos adulen, ¿no? O para llevarnos las palmas, no, 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 sino para la gloria de Dios, hermanitas, para adornar la doctrina, que otros deseen esa doctrina, la de un Dios salvador, que deseen ese poder transformador por parte de Dios, pero mejor aún, que deseen tener al Dios que justo puede hacer esa transformación en nuestras vidas. Entonces, hermanitas, que ahí en nuestro diario vivir, donde nos desempeñamos, donde nos desenvolvemos, donde pasamos seguramente la mayor parte del día, bueno, las que trabajan fuera, que demos testimonio, que demos a conocer a Cristo con nuestro desempeño, con nuestro trabajo, eh,
ahí es una grande oportunidad. La gente, bueno, para que la gente vea, se dé cuenta si somos pacientes, si somos amables, si somos abnegadas, respetuosas, si nos sujetamos, si nos conducimos de una manera recta, también si somos decentes, honestas, fieles. Y pues ahí la gente que está cerca, nuestros jefes, pues se van a dar cuenta si realmente vivimos lo que predicamos y si realmente estamos a la altura de esa fe de la que tanto, de la que tanto hablamos. Y bueno, ese es el estudio de hoy, hermanitas. Vamos a terminar con una oración y después pasamos a, si tienen algún comentario o alguna duda. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra que es tan hermosa, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos habla, mi Padre. Te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Yo te ruego porque tu Espíritu Santo nos muestre todavía esas áreas, esos puntos, Señor, en los que debemos seguir trabajando, en los que debemos dejar que tú hagas esa obra en nosotras, Señor. Te ruego porque seamos humildes, Padre, para poder recibir esto, para poder reflexionar, para poder reconocerlo delante de ti, Señor, y dejar que tú sigas haciendo la obra en nosotras, mi Dios, así como lo dice tu palabra, porque tú todavía sigues haciendo, Señor, y no has terminado la obra en nosotras, mi Dios. Te damos gracias por todo esto, por tu enseñanza, Señor, por tu dirección, por tu amor, Padre, por la paciencia que nos tienes también, Señor, por tu misericordia, Padre. Te doy gracias por cada una de mis hermanitas, Señor. Te ruego por ellas, por su vida espiritual, Señor, por su crecimiento espiritual, por su crecimiento en todas las áreas, mi Dios. Yo te ruego porque ellas te busquen todos los días, Señor, que nosotras todas te podamos buscar todos los días, Señor, que tengamos esa hambre y esa sed de ti, Señor, que sepamos que tú eres la única fuente de amor, única fuente de misericordia, de, de, de poder, Señor, y, y que estemos afianzadas de tu palabra, Señor, que estemos tomadas de tu mano, Padre, que nos dejemos guiar por ti. Y te doy infinitas gracias nuevamente, Señor, por la enseñanza, Padre. Y nos ponemos en tus preciosas manos. Yo te ruego que tú nos sigas hablando, Señor, que tú nos permitas también poder compartir este conocimiento a otros, Señor, que demos de gracia lo que nos ha sido de gracia, Señor, y que también podamos seguir meditando en esta palabra, Padre. Te doy gracias, te pido por mis hermanitas y sus familias, mi Dios, que tú las sigas prosperando en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, Señor, que tú las ayudes, las bendigas, las fortalezcas en todo, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Hermanita, si alguien tiene alguna duda o algo que quisieran comentar. No, ninguna. Yo, hermanita, Ajá, sí, hermanita. eh, ah, aquí cuestión de, por ejemplo, yo lo que estoy viviendo en el trabajo, ¿no? Soy Sí. obediente y todo lo que me mandan lo hago, pero no me dan la instrucción correcta y entonces me insultan y me dice de cosas el jefe, ¿no? O la jefa. Me quedo callada por respeto, porque sé que tengo que quedarme callada. Pero a mí se me hace injusto que si a mí no me dan una instrucción exacta y correcta, y no es por floja que yo no lo haga, es porque no me instruyeron bien, me insulten y me sobajen y me estén pues realmente como tachando de que no hago las cosas correctamente. Ahí cómo se maneja, hermanita. Híjole, sí está complicado. Pues mire, yo creo que creo que hay puede haber dos, como líneas, ¿no? Dos opciones.
muchas veces el Señor mm, permite o estamos viviendo ciertas cosas para enseñarnos, para fortalecer o forjar más nuestro carácter, pero eso tampoco significa que tenemos que aguantar de todo, ¿verdad? Que tenemos que, sí, como lo vimos y como usted nos dice, no, una cosa es pues respetar o no ser respondones como lo acabamos de ver, y otra cosa es pues justo dejar que nos insulten o dejar que eso, que pasen por encima de nosotros, ¿no? Aquí yo creo que usted tendría que ponerlo en oración, que el Señor le indique, o sea, si no es lo más, eh, bueno, sería en oración por sus jefes, para que el Señor igual y les ilumine a ellos o les haga más, a lo mejor más eficaces en su manera de dar instrucciones o de liderar, ¿no? Creo que no cualquiera tiene esa virtud o de tener, bueno, de manejar gente y de tener a cargo muchas personas. Entonces podría ser ponerlos en oración, hermanita, y que el Señor le muestre. Em, Porque también podría darse el caso cuando ya es algo extremo, pues de considerar y de buscar otro trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces a lo mejor no está en las posibilidades o a lo mejor no es la opción de momento y dices, híjole, bueno, hay que aguantar. Entonces, pedirle al Señor, le digo, por sus jefes, por esa situación y también porque le dé a usted sabiduría y pues un poco esa paciencia, esa prudencia de no, por un lado, de no contestar, de no responder, de no caer a lo mejor en lo mismo, ¿no? De ser grosero, de faltar al respeto, pero pues también la fortaleza porque pues me imagino que debe ser muy difícil aguantar ese tipo de cosas. Y ya no nada más así sobre su persona, sino si es delante de los demás compañeros de trabajo, pues es peor todavía. Entonces, creo que sí es pedirle al Señor mucha sabiduría, hermanita, para que le dé a usted para manejar esa situación y pues ponerlo delante del Señor si Él le concede otro trabajo, si, o sea, si es por ahí, pues que le conceda otro trabajo, hermanita. Creo que lo más, lo menos probable que pueda suceder es que cambien, ¿no? Normalmente pedimos que cambie la gente y la gente, o sea, pueden suceder muchas cosas y a lo mejor al final es cuando la gente puede haber un cambio. No es que el Señor no pueda, pero generalmente no pasa así. Generalmente nosotras somos las que tenemos que o el Señor es el que trabaja con nosotros. Entonces usted vea eh, esa parte, ve que la palabra también dice que todo ayuda para bien. Entonces usted trate de pedirle al Señor, o sea, muéstrame, dime qué necesito aprender de esto, qué necesito ver en medio de esta situación, qué quieres a lo mejor trabajar en mí también. Y si no es mi lugar aquí, pues ábreme las puertas a otro trabajo. Y si me he de quedar aquí, pues igual, ¿no? Que le dé la fortaleza, la sabiduría, y pues que también vaya trabajando en sus jefes y en que ellos sean más aptos, ¿no? Para dar indicaciones y pues para guiar. Sí, Sí, hermanita Anita. Fabi, de hecho mañana tengo una entrevista, gracias a Dios, entonces sí me he estado moviendo en oración y todo, pero sí le digo a Dios que me dé la sabiduría para quedarme en el trabajo que Dios quiere que yo esté, ¿no? Entonces mañana, primeramente Dios, tengo una entrevista, espero en Dios sea de parte de Él, y si no, pues estar aquí donde también conseguí y a ver dónde Dios me quiere poner. Pero gracias, hermanita Fabi. Sí. No, de qué, Anita, sí, pues vamos a orar también por usted, que el Señor la guíe, que le dé la sabiduría también y bueno, que la guíe sobre todo, hermanita, sí. Y con mucha fortaleza y paciencia también. Sí, Anita. Sí, fíjese, hermanita, que me acuerdo yo cuando trabajaba yo con abogados y me acuerdo que había había una abogada que era pues bien especial y una vez llegó, yo no hice, o sea, de lo que me acusaba yo no lo hice, pero llegó la verdad con una actitud, pero bien así, a matar, ¿no? Casi, casi. Y yo me acordé mucho en ese momento de la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces yo respiré, hermana, en lo que me estaba reclamando y todo, yo respiré y me calmé y le contesté normal, ¿no? Tranquila más bien, pero sin dejar
de usar la razón, ¿no? Porque pues la Biblia no está peleada con la razón. Y entonces su cara de ella fue así de asombro, porque ella lo que esperaba es que yo explotara junto con ella. Y se quedó así asombrada, ¿no? Y me dijo, es que creí que te ibas a explotar, ¿no? Conmigo. Yo le dije, no. Le dije, porque yo soy cristiana y la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y ahorita lo estoy comprobando porque ella empezó a calmarse. Como yo me calmé, pues ella se calmó y entonces, bueno, ya, de todas formas, o sea, su corazón me acusaba, ¿no? Pero al final lo que nos está enseñando aquí el pasaje es que lo principal en el trabajo donde estemos es dar un testimonio, porque eso debe de generar una semilla, perdón, y un eco en el corazón de las personas. Nosotros no somos Dios para cambiarlos, como dice bien Fabi, y bien es cierto que de todo tenemos que estar poniendo a Dios esas situaciones, ¿no? Aunque no existe ya la esclavitud como tal al día de hoy, también el contexto, aquí Pablo trataba en el caso de aquellos esclavos que abusaban, que eran abusadores de los buenos amos. Entonces es muy distinto un mal esclavo con un buen amo, ajá, a un mal amo con un buen esclavo. Entonces, me parece que aquí lo primordial y lo imperante es siempre dar un buen testimonio. Obviamente, sí, cuando una situación ya es demasiado que falta el respeto y cosas así, pues sí, se ora y si el Señor te provee de un trabajo diferente, pues adelante. Pero que se quede ahí siempre, ¿no? En el recuerdo del corazón de tus jefes, hermana, que digan, hoy pues sí, le dijimos y todo, pero no es que se callara, simplemente tuvo una actitud diferente a la que todo el mundo reacciona. Y ese es el ejemplo que Dios busca que nosotros expresemos a los demás, ¿no? Y hoy a nuestros jefes. Este, bueno, pero esa era mi opinión. Sí, Anita, gracias. Yo Hoy sí es puedo, tan complicado porque creo que muchas veces, quizá nos toca la parte un poco más complicada, que es la de aguantar como hijos de Dios. Aguantar en el buen sentido, ¿no? Porque como decíamos, pues también hay límite, pero mm, no sé si de repente han escuchado por ahí o quizás somos un poco más conscientes que de decir, bueno, ¿qué trae esa persona, no? ¿Cómo viene? Si trae otros problemas, si de repente está saturada y es aquí donde viene a descargar, ¿no? Con los empleados o bueno, por ahorita por hablar del área laboral, pero puede ser en cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si en la casa a lo mejor el esposo viene a descargar todo lo del trabajo en la casa con los hijos, con la esposa, en fin, ¿no? O sea, normalmente decir, híjole, bueno, ¿qué trae esa persona? Entonces, a lo mejor tener un poco de comprensión, de empatía, de amor, de como hasta misericordia por las otras personas. Y sí creo que también es importante que eso no, por eso hay que ser sabias y que eso no merme también su salud, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? O otras cosas. No decir, bueno, yo aquí aguanto y aguanto y aguanto y aguanto y pues al rato ya, ¿cómo estás, no? Hasta de salud, no, tampoco se trata de eso, pero pues sí bien, como dice Anita, y como ya lo vimos aquí, lo importante es que el testimonio y que el Señor se lleve la honra y la gloria y cuántas personas vamos a alcanzar o cuántas personas van a ser tocadas o van a conocer a Cristo por medio de nuestro comportamiento, ¿no? En ese lugar de trabajo. Entonces, pues sí, hermanita, mucha sabiduría ahí para poder mediar, para poder saber cuándo sí, quizá decir algo, cuándo quedarse callada, cuándo, cómo contestar, en fin, ¿no? A veces pasa que a mí me pasaba mucho, ya lo comprendí, bueno, no apenas, no, ya lo comprendí, pero hace no mucho, que a veces no, no importa más o no vale más el tener la razón, ¿no? Sino a veces más es pues tener paz o llevar la fiesta en paz y no, aunque tengas la razón, no precisamente es decir, ay, es que, y yo voy a defender mi punto y voy, y no me quito, ¿no? De aquí del dedo del renglón porque tengo la razón. No, que a lo mejor sí tienen la razón, pero a costa de qué, ¿no? Muchas veces de otras broncas o de conflictos que hay.
y muchas veces las otras personas pues no lo van a entender de la misma manera como nosotros lo vemos. Entonces, muchas veces esas situaciones o de esos conflictos a veces son inútiles, ¿no? O bueno, son, digamos, como que no tienen fin. Es como estar dando vueltas en un círculo, pues por lo mismo, pero pues mucha sabiduría, hermanita, que el Señor le dé para poder, pues enfrentar su día a día mientras esté ahí. Sí, les agradezco mucho, gracias. Sí, no, ¿de qué, hermanita? No sé si alguien más tenga Yo, Fabi, algo que comentar. ¿O ¿me oyen? Ah, sí, Clau, adelante. Ah, pues yo rapidísimo, es igual en el sentido del trabajo y pues es como la contraparte, así rapidísimo. A mi esposo le pasó en su trabajo y no precisamente fue el que se quedó callado, el que dijo, ay, no, pues sí, ya ni modo, no. La verdad es que sabemos que muchos tenemos a veces un carácter que pues sale, ¿no? Somos humanos. Y la verdad es sí, contestó fuerte, contestó feo, se peleó con un señor ahí como a palabra, su jefe, porque lo corrió. Y llegó muy molesto hacia la casa y me acuerdo que me dijo, es que ¿por qué? Es que si estoy haciendo mi trabajo, es que simplemente no le caía bien a este señor, ¿no? A su jefe. Y le dije, pues vamos a orar, o sea, hay que pedirle a Dios que, pues ya te corrieron, pues qué haces, ¿no? No le vas a decir, regrésame porque yo quiero, ¿no? Y pues sí, me acuerdo que pues nos pusimos a orar. Él después nos contó que él de verdad clamó al Señor así con todo su corazón, porque pues quedarte sin trabajo y eres el jefe de la casa, ¿no? Y el que provee. Entonces, pues después de esa desesperación que sintió, porque no fue un mes ni 2 meses, o sea, fue más tiempo, pues Dios, él buscando así normal en internet un trabajo, Dios le proveyó el trabajo, que es en el trabajo que está ahorita y que gracias a Dios ha sido de mucha bendición. Y él dice, aunque yo me porté mal y le grité, y de verdad me estaba muy enojado, después le pedí perdón a Dios y le pedí un trabajo y él me lo proveyó. Entonces ahí yo veo pues la misericordia de Dios, ¿no? Que aunque a veces actuamos de una manera incorrecta, pues nos da también la capacidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de que nuestra confianza esté puesta en Él. Entonces, Ujú. pues Él clamó, ¿no? Aunque igual se puso a orar conmigo y todo, Él dice, yo de verdad cada día que buscaba trabajo, le decía, Señor, por favor, porque tengo a mi familia, ¿no? Y pues veo la respuesta de Dios y la seguimos viendo hasta el día de hoy. Y pues ya. Ay, hermanita, qué bueno, sí, gloria a Dios, porque es bueno, ¿verdad? Su Aun misericordia es cuando nos grande. equivocamos, ¿no? Y aun cuando fallamos, pues Él nos da la capacidad de darnos cuenta, de no perder la fe y de, pues como decías hace rato, ¿no? Orar, llamar al Señor para que sea Él quien nos guíe, confiar en Él ciegamente, que es de verdad es la única manera. Sí, así es. Sí, 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 confiar en Él y sí, yo creo que todos hemos visto su cuidado, ¿no? Siempre su mano extendida, aunque nosotros pues a veces andemos pues ahí medio, o fallemos o a veces no nos demos cuenta. Creo que de todas las situaciones se aprende. Creo que hay mucho, mucho que el Señor nos quiere enseñar de humildad, ¿no? De perdonar, de también de venir ante Él, porque aunque Él lo sabe todo y lo conoce todo, a veces es muy difícil decir, venir ante Él y decir, ay, Señor, me equivoqué o la estoy regando, ¿no? En tal, o me estoy equivocando en tal cosa, o sí, yo fallé. Y pero de todo aprendemos y también, pues sí, gracias a Dios porque es bueno y porque su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Y pues sí, mire, qué bien, como bien dices, Clau, también es algo que podemos aplicar, o sea, es una enseñanza el decir, híjole, pues no venía el Señor y pues creo que es mejor que entre más rápido mejor, y, ¿no? El reconocerlo, arrepentirnos para que el Señor pues igual reivindique y pueda restaurar y pueda también bendecirnos, porque muchas veces nosotras somos las que frenamos bendiciones. Pero qué bueno. Gracias, Clau. Hermanita Karina. Ajá, Sí. sí, adelante. Sí, yo Sí. nada más quería comentarles que hace algunos años yo tenía un trabajo y y pues era
responsabilidad y de confianza, ¿no? Porque yo estaba a cargo como del mantenimiento de un edificio y la dueña vivía en Estados Unidos. Y de alguna manera pues éramos amigas y todo, pero pues yo empecé a escuchar así como opiniones de compañeros y así de otras personas que, que decían que yo no debería de ser tan abierta con la señora, ¿no? O sea, porque yo le contaba todo, yo le decía todo, a ver, esto salió bien, esto salió mal, el trabajador vino, el trabajador no vino, o sea, yo le decía todo, ¿no? Y le pasaba las cuentas de peso sobre peso. Y y pues me pagaba poco, o sea, pero ella me pagaba, incluso si había meses que no había trabajo, también me mandaba. Entonces yo sentía que pues se compensaba, ¿no? O sea, que si no había nada de trabajo, pues ella de todas formas me mandaba dinero, porque ella lo que quería era pues que yo estuviera disponible para cualquier emergencia, pues que yo fuera a ver su edificio, porque ella en Estados Unidos, pues no iba a agarrar un avión y correrle, ¿verdad? Entonces, pues yo no actué con sabiduría y escuché a los compañeros, que me decían, no, es que no debes de trabajar así, que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y pues yo escuché esas recomendaciones y pues perdí la confianza de ella, ¿no? Y pues perdí mi trabajo. Y pues ahora, o sea, me doy cuenta, ¿no? Y me di cuenta en ese momento, ¿no? Cuando ya estaba todo perdido, pues ya sí me di cuenta que pues no debía escuchar y yo debí pegarme a Dios y hacer pues todo lo que Él nos recomienda, ¿no? Porque, o sea, lo dice claramente en su palabra, nos instruye, pues sí, nos guía, casi, casi así de la manita, ¿no? Entonces, pues sí, yo tuve que aprender así, pues sí, perdí ese trabajo y pues ahorita ya difícilmente, o pues no he podido tener otro trabajo. Y por otro lado, ahorita pues ya no me da tiempo, porque apenas salgo con las cosas de la casa, la comida, la escuela de mi hija, las tareas, y la verdad sí me absorbe bastante. Entonces no he podido como retomar las cosas y darme tiempo de volver a empezar, ¿no? Pues sí, de volver a tocar puertas, de volver a trabajar, de volver a hacer porque todo eso es un trabajo que se hace, ¿no? O sea, tú te haces una reputación y pues tienes que ir poco a poquito, ¿no? Poco a poquito y ya te vas. Bueno, lo que yo hacía pues era eso, ¿no? O sea, tener clientes a quien yo le pudiera trabajar. Pero sí, los clientes se hacen con recomendaciones y pues uno tiene eso se construye, no de la noche a la mañana no lo puedes hacer. O por ejemplo, o sea, yo diseño y también yo entendí una forma de hacer diseño. Muchas veces tú tienes que em, pues dar algo gratis, ¿no? Porque si no, no puedes mostrar tu trabajo, tu diseño. O sea, un cliente pues difícilmente te va a pagar sin ver tu trabajo. Debes de tener una carpeta, un portafolio. Y pues muchas veces para tener ese portafolio necesitas hacer concursos, necesitas hacer proyectos que nadie te va a pagar. O sea, es un trabajo que haces para tener ese portafolio, ese antecedente. Y pues también mucha gente me criticaba porque yo hacía cosas gratis, pero la ventaja es que yo tenía un portafolio, yo tenía algo que mostrar para que ya después el cliente me buscaba y, ay, quiero algo así, quiero esto, quiero. Entonces ya tenía pues, una reputación. Y y pues yo por escuchar personas que no saben lo que yo hacía, pues, pues perdí eso, ¿no? O sea, porque pues me enfoqué un poco mal, ¿no? O sea, porque de repente dije, ay, es que sí, no debo ser tan orgullosa, ¿no? O sea, debo escuchar a las personas, debo dejarme como guiar en ciertos aspectos, ¿no? Este,
pero hay que tener cuidado. O sea, no puedes escuchar consejos de todas las personas, ¿no? Y mucho menos de personas que no saben lo que estás haciendo. Entonces, en este caso, pues el que más sabe es Dios, ¿no? Entonces, pues sí, yo debí pegarme con él y tener confianza en lo que yo estaba haciendo porque estaba saliendo bien, ¿no? O sea, llegó un momento en que empecé a tener clientes, empecé a poder y me recomendaban y así. Pero bueno, pues ya lo que me queda pues es volver a empezar y me gustaría, tal vez pueda lograrlo, volver a empezar. Como les digo ahorita, pues no tengo mucho tiempo porque es muy absorbente. También lo que Sí, muchas personas me decían, ay, es que te la pasas trabajando. Pues sí, sí, el diseño es muy absorbente, porque también el cliente cuando quiere, te quiere tener ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es su patrimonio. Bueno, a lo mejor no me entiendan, pero es que soy arquitecta. Entonces, tú cuando haces un proyecto, estás trabajando con el patrimonio de esa persona. Es una persona que juntó dinero a lo mejor toda su vida. Y a él le preocupa, ¿no? O sea, para él es algo importantísimo, ¿no? Entonces de repente pasa algo y te hablan a pues no sé, a las 7 de la mañana tienes que estar ahí, o a las 8 o 9 de la noche, porque pues no han terminado o pasó algo, ¿no? O sea, pasó algo y pues tienes que ir a ver qué pasó. Entonces hay situaciones que no puedes poner un límite así de ahí, no le contesto ahorita, ¿no? ujú, Pues entonces es complicado, pero tengo confianza, creo que algo debo de poder hacer que no sea tan absorbente, porque yo sé que si me meto a diseñar así con clientes, pues no me puedo desafanar, ¿no? O sea, no puedo decirle, pues de 10 a 5, ¿no? Y ya si pasa algo, pues hasta el otro día. Hay cosas que no se puede, pero pues a lo mejor podría dar clases, no sé, algún trabajo donde yo pueda tener así como un horario que me permita atender mi casa y atender a mi hija, atender a mi esposo, ¿no? Que pues al final de cuentas es lo más importante. Ujú. sí, es que está complicadito, ¿verdad? Sí, creo que Pues sí. hay ciertos trabajos o profesiones que requieren de más tiempo, pero pues sí, como bien dices, y nos damos cuenta que es que están complicadas las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, muchas veces no le das, o casi nunca le das gusto a la gente. Ujú. Y creo que sí, no está mal, por ejemplo, marcar su horario de trabajo, marcar pues A ciertas lo pautas, mejor. límites, o sea, no está mal, porque digo, a veces vemos que otras personas lo hacen, ¿no? Y les funciona. Ujú. Creo que a veces mal acostumbramos, también podemos mal acostumbrar a los Sí. clientes, desafortunadamente, pero pues sí está súper complicado tratar con personas y también ese hay otro punto donde pues el Señor nos tiene que dar sabiduría, Ujú. también mediar, acuérdense también que para todo hay tiempo, quizá ahorita sea tiempo a lo mejor de dedicar más a su casa, a su hija, no sé cuántos años tenga su niña, pero pues crecen tan rápido y luego hay ciertas etapas más cruciales que otras Sí, y sí, quizá sí. sea el tiempo de... Ahorita ya va por los 15, pero tengo que estar pegada con ella. O sea, pareciera que no, pero Sí, creo que es una etapa en la que mejor, sí, dedíquele más tiempo a ella, porque pues un trabajo sí requiere de mucho, digo, a lo mejor un trabajo más como ese, ¿no? Sobre todo, que sí es muy demandante, a lo mejor pudiera ser alguna otra labor, si es que sí requiere